Estamos aquí los integrantes habituales del equipo de Caminemos Juntos. Miguel, Juan Carlos, Manuel, Félix y quien les habla, José. Hoy es una mañana fresca. Tenemos 4 grados de temperatura. Está fresca, pero el día es despejado, así que vamos a tener quizás un sol radiante. Hemos preparado para ustedes un programa especial y con muchos temas muy interesantes y algunas entrevistas también muy atractivas. Vamos a dar comienzo ahora al primer bloque del programa con un tema que es general para todas las familias, todas las personas, porque se aplica en todo momento de la vida. Vamos a hablar un poco de el diálogo. ¿Qué significa el diálogo? ¿Cómo podemos dialogar? ¿Qué características tiene la forma de conversar para que nuestra comunicación sea algo realmente constructivo? Del diálogo al que estamos haciendo referencia, en realidad es una técnica. ¿Cuál es el uso o la finalidad? Poder tratar temas, poder analizar situaciones, poder intercambiar ideas dentro de un marco de orden, donde existe una metodología para poder comunicarse de una determinada manera y llevar adelante y llegar a conclusiones sobre determinados temas. Ahora, en esencia, el diálogo no tiene la finalidad de llegar a una conclusión o a un objetivo. El objetivo fundamental del diálogo es simplemente poder intercambiar opiniones, criterios y puntos de vista sobre cualquier tema que uno necesite dilucidar. El diálogo, así como lo está planteando Manuel, tiene como una de las fundamentales aplicaciones hacer que fluyan, que surjan los conocimientos de los dialogantes, que pueden ser 2, 3 o más personas. Justamente en el caso de que son más de 2 personas, es importante tener y poner en práctica criterios que se han ido estudiando con el tiempo. David Bohm, un físico inglés, que fue profesor tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, cuando terminó su periodo de enseñanza, se había jubilado, se puso a reflexionar que en una etapa de la humanidad, esto sucedía a fines del siglo pasado, en que había tantas maneras de comunicarse, la gente seguía estando incomunicada. Y estudió el tema. Lo estudió justamente con un carácter científico, pero al mismo tiempo simpático. Y lo que vamos a tratar de ver en este tramo es a qué conclusiones llegó. Como personas tenemos hábitos adquiridos a través del tiempo. Y estos hábitos no siempre favorecen el escucharnos mutuamente, el poder comprender lo que el otro está tratando de decir. Hay una cantidad de normas que nos ayudan para el diálogo, que probablemente iremos viendo en los próximos programas. En este caso, lo que queremos destacar es la importancia de podernos comunicar y de comunicarnos, como bien se decía recién, con todas las personas, con todos los seres, ¿por qué no con la vida misma y con nosotros mismos? Nosotros podemos aplicar los distintos principios, las distintas normas en los distintos aspectos de nuestra vida y darnos cuenta que existe también un diálogo con la vida misma. Tenemos un proceder. Ese proceder nos da una respuesta que tenemos que saber escuchar, que tenemos que poder ver. Si estamos muy encerrados en nosotros mismos, en nuestras propias convicciones, en nuestra forma de vivir y de actuar, solemos chocar y no darnos cuenta que estamos chocando, no darnos cuenta que hay una respuesta de la vida y no podemos escucharla. Entonces, aprender a escucharnos a nosotros mismos, poder aprender a escuchar la vida y sobre todo escuchar a las personas que nos rodean, que
de distintas maneras nos hacen llegar sus experiencias, sus comprensiones, su retroalimentación. Entonces es todo una labor interior minuciosa el aprender a dialogar. Es importante que cuando dialogamos haya una serie de normas, de reglas, de condiciones para que la conversación tenga un fruto realmente positivo y dé lugar a cada uno a que pueda expresar todo lo que quiere decir y poder escuchar profundamente a los demás. Las reglas del diálogo que tenemos en CAF son varias y las vamos a ir viendo de a poco, como recién dijo Félix, y son basadas sobre estudios, trabajos del físico inglés David Bohm. David Bohm fue un físico inglés, premio Nobel de física, y que además de su trabajo como científico, de sus investigaciones, se dedicó a profundizar en este tema que es el diálogo, la comunicación humana. CAF, basándose sobre los estudios de David Bohm, ha perfeccionado una estructura para dialogar que se rigen con 18 reglas, que la vamos a ir viendo de a poco. Es muy importante para efectuar este diálogo, ya sea entre 2 personas, 3, 4 o hasta 15 o más, para que podamos entendernos y no se hable todos a la vez y se pueda construir en el tema que se está dialogando. Yo pienso que para que este diálogo sea fructífero es necesario, imprescindible, casi se podría decir, que al renunciar a detener un pensamiento que respondan a nuestros deseos particulares, vamos desarrollando así la capacidad de mantener la mente alerta y atenta. Esto aumenta la fuerza de nuestro pensamiento y desarrolla nuestra capacidad creadora. Ahí voy a plantear una paradoja, porque dentro del diálogo hay un aspecto que es quizá el más importante de todo, y es el silencio. Por eso lo planteo como paradoja, como dentro del diálogo lo más importante es el silencio. Porque así como decía Félix, yo para poder dialogar bien, lo que tengo que hacer es poder escuchar bien. Y para escuchar bien, tengo que hacer silencio. Y cuando hablamos del silencio, hablamos de 2 niveles del silencio. Una cosa es el nivel exterior, que muchas veces lo respetamos, pero otra cosa es el silencio interior, que muchas veces no nos damos cuenta de que está presente. Es decir, tengo que poder parar el diálogo interno, la murmuración interna. Cuando alguien está hablando, uno ya está opinando, le parece bien, le parece mal, o ya está pensando las respuestas que le va a dar. Todo eso significa barullo interior y yo no escucho al otro. Hay un asunto muy interesante. En esto de podernos comunicar, está relacionado con el crecer juntos. Crecer juntos es todo un ámbito nuevo en una sociedad en donde se nos impulsa al éxito personal. Crecer juntos significa no solamente escuchar al otro, sino compartir, asimilar, asociar, colaborar y dar nuestra opinión. No siempre nuestra opinión es la mejor. Diríamos, a veces puede ser la mejor, pero el solo hecho de darla, aunque no sea lo mejor, ayuda a que otro trabaje sobre ese aspecto y diga, no, quizás sea de esta otra manera. Aceptar ese planteo, aceptar que podemos colaborar con toda libertad y saber con toda libertad también que lo que decimos no siempre va a ser bien aceptado, va a ser cambiado, pero sirve de punto de apoyo para el trabajo grupal. Nos damos cuenta que el diálogo se fundamenta sobre el respeto y el afecto hacia la otra persona.
Yo puedo estar en desacuerdo con sus ideas, pero valoro inmensamente su presencia y el hecho de que me haya brindado sus opiniones. A veces, con el tiempo, perdemos amigos, la muerte se los lleva, y cuando los recordamos, recordamos los buenos momentos en que conversábamos o participábamos de alguna situación. Qué felicidad poder tener al lado a las personas que podemos escuchar, cuyas opiniones, cuando creamos un clima fértil, van surgiendo y van floreciendo porque nosotros hemos facilitado ese desarrollo. Hay que darse cuenta de que desde niñitos tendemos a criar la importancia personal, a desarrollarla. Mi punto de vista, lo que yo digo, lo que a mí me parece, cómo están bien las cosas, y a veces, con el tiempo, nos acostumbramos a descalificar. Eso que decís es una macana, ¿para qué te metés? Vos no sabés nada, y cosas por el estilo. Las reglas del diálogo no son simplemente una técnica como para arreglar un reloj. Son un modo de relación que se ha estudiado porque David Bohm formó grupos de diálogo experimentales mucho tiempo antes de formular las reglas, tanto en Inglaterra como en España. He tenido la suerte de leer los informes de esos talleres donde realmente se ve cómo van superando dificultades en base a la experiencia. Es muy hermoso saber que las reglas del diálogo han surgido de la vida de la humanidad y no simplemente una experiencia de laboratorio psicológico. Muy bien, nuestros amables oyentes, pasamos a la música que nos da nuestro operador. Una increíble interpretación vocal de una fuga de Johann Sebastian Bach, interpretada por el conjunto vocal inglés de Swingle Singers, un arreglo especial hecho exclusivamente con voces.
Ahora tenemos en nuestros estudios un invitado, un artista, un músico, que ahora vamos a presentar. Buenos días, continuamos aquí en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Este segundo bloque tenemos también una sorpresa. Un señor, un músico, un amigo llamado Fernández Suárez Castro. Fernando Suárez Castro. Fernando Suárez Castro, disculpe. Bueno, ¿por qué es curiosa esta entrevista? Porque Fernando toca guitarra flamenca, aquí en el Valle de Calamuchita. Buen día, Fernando. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es el flamenco? ¿Cómo definiría la música flamenca? ¿En qué consiste? Bueno, el flamenco es un género musical, en realidad antes que ser un género musical es una danza, que se genera en España, más precisamente en el sur de España. Viene, digamos, de distintas ramas, de distintas longitudes que van llegando a los puertos de Cádiz, de Granada, Andalucía, y bueno, digamos, remite a un montón de otras culturas, como la cultura africana, griega, egipcia, de los moros, algo de la música italiana también. Son distintos... Una suma de culturas que desembocan, claro, en el algo flamenco. parecido a lo que pasó con el tango acá en Buenos Aires, cuando también se va mezclando la polca con determinados otros inmigrantes que se juntan todos en el puerto de Buenos Aires, y de repente de ahí nace un nuevo género musical que es una mezcla de varias cosas. Algo parecido a eso, como ha pasado con otros géneros musicales, pasa con el flamenco, que es una sumatoria de distintos gente que venía de otras regiones con sus culturas y que se mezclan ahí. ¿Cómo fue el acercamiento suyo a la música flamenca? ¿Cómo se produce? ¿Por qué? En realidad surge desde edad temprana, escuchando discos de Paco de Lucía, y yo antes tocaba otra música, he tocado rock, música latinoamericana, tocaba guitarra eléctrica, de hecho, antes, y de repente, un día, hace como unos 12 años atrás, me entero de que hay una persona, digamos, que daba guitarra flamenca, y que era bastante difícil en esa época encontrar, saber de quién daba guitarra flamenca, y ahí empecé a tomar mis primeros cursos. Los primeros 2 años los hice con Sebastián Espósito, guitarrista muy bueno, y después, ya con el tiempo empecé a meterme más con otros tipos de músicos, conocer más gente del ambiente y ya, digamos, enamorándome también un poco del género musical. Fernando, ¿qué es lo que caracteriza a la música flamenca? ¿Qué es lo que la identifica o le da identidad respecto a cualquier otra música de carácter español? Quizá en cuanto a los instrumentos, el canto, el baile. El ritmo. El ritmo. Para mí particularmente es el ritmo. La danza, digamos, o sea, tiene sus... hay una dicotomía, digamos, en la danza, que es muy particular en el flamenco, que es de la cintura para arriba es el cielo, y de la cintura para abajo es la tierra. Entonces uno lo ve mucho en el baile, cuando las bailadoras de repente pueden tener los pies apoyados en la tierra y zapatear con una energía que bien de tierra, pero al mismo tiempo los brazos en alto como si pudieran tocar casi el cielo. Y hay algo muy interesante en lo que sucede ahí con la danza. En la guitarra, en la percusión y en determinadas cosas, para mí particularmente del flamenco, creo que lo que más para mí caracteriza el flamenco es el ritmo. Yo siempre digo, doy siempre el mismo ejemplo. Para mí, con 2 acordes, uno podría hacer un concierto.
siempre y cuando el ritmo sea variado, surtido y muy firme en el sentido de que el ritmo tiene que ser seguro. Para mí es donde está la riqueza y lo propio del flamenco, porque uno de repente puede, por ejemplo, marcar determinados ritmos, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Esto sería un tango flamenco. Son los mismos 3 acordes, pero que van variando en realidad. Perdón, sí. Cuando usted habla de tango flamenco, ¿esa denominación surge como consecuencia de una asociación con el tango argentino o es una denominación independiente? Es totalmente independiente. Es totalmente y desconozco el origen de... De hecho, hay gente que he escuchado distintas versiones de dónde surge el tango flamenco. Está bien. Y no tengo idea de cuál podría llegar a ser cierta. Lo que sí sé es que se llaman igual, pero que son totalmente diferentes. Sí. Eso está claro. Sí. Una cosa destacable también que a mí me llama la atención en la guitarra flamenca, como habrán escuchado los oyentes, es que en la guitarra se acompaña con rasguidos, multitud de rasguidos y con golpes. Está como alternando una parte rítmica, una parte acórdica. Sí, eso también un poco depende del gusto de cada uno, de cada guitarrista. Eso lo incorpora el guitarrista, cada uno. Sí, o sea, yo he estudiado con varios guitarristas y todos tocan diferente. A mí particularmente me encanta agregarle la percusión de la caja al instrumento, pero no todo el mundo lo hace. Y también está bueno escuchar otros guitarristas que por ahí no percuten tanto la caja, pero que utilizan otros recursos. Yo como estoy muy acostumbrado también a ejecutar solo, porque a veces uno no siempre puede disponer de otro que le acompañe con palme o con cajón, entonces suelo tratar de llenar esos huecos con ese tipo de percusión, y porque me encanta la riqueza rítmica y sonora que hay en la mezcla de los acordes con el ruido de la caja, con el tapado de la guitarra y, por ejemplo, en el mismo ritmo, ¿no? Ahí no toqué ningún acorde. Claro. Pero dentro de lo que es el flamenco también es muy común encontrarse que, por ejemplo, esto que acabo de hacer es la base sonora de un solo de baile, donde el baile es protagónico y es como una suerte de percusionista con los pies, porque generan distintos ritmos, distintas melodías rítmicas con los zapatos, con el zapateo, con lo que se conoce como escobilla. La escobilla es el solo de zapateo, más vulgarmente llamado. Y normalmente para que se luzca ese sonido de pies, uno trata de no contaminarlo tanto con acordes y con arpegios, entonces es lo más chato posible. Ahí es donde entra lo que se conoce como tapado. Y eso uno lo puede ayornar de distintas maneras. Puede jugar con algo más intenso o algo más suave, según la intensidad de lo que esté haciendo el baile, ¿no? Claro, acompaña en este caso al baile. Exactamente. Sí, en realidad yo me defino como guitarrista de acompañamiento porque me gusta mucho acompañar al baile, me gusta mucho acompañar al cante. Entonces me he encontrado en mi oficio el gusto por eso, por acompañar lo que sucede, digamos, con la danza y con el canto. Hago una interrupción, un paréntesis,
así para aclarar a los oyentes, que Fernando tiene una tonada de Buenos Aires, pero hace muy poquito que vive aquí, en el Valle de Calamuchita, ¿no? En ¿Por Villa qué? del Lique, Sí. es verdad. ¿Por qué quiso venir? Porque hace unos 5 años más o menos nos surgió la idea a mi mujer, a mí, irnos de Buenos Aires y empezar una vida en un lugar diferente. Bueno, acá en el Valle tenemos amigos que bueno, que los fuimos viniendo a visitar y nos fuimos enamorando del lugar. Y bueno, Ahora se ha establecido. con el pasar de los últimos años hicimos como un plan sistemático para poder mudarnos acá, en el cual, bueno, entre ellas fue cada vez que podíamos viajar acá para ya sea conocer gente, buscar casa, hasta que, bueno, finalmente conseguimos la casa que queríamos y, bueno, nos pudimos finalmente mudar acá. ¿Hay aquí también músicos flamencos? ¿Conoce? No acá en el Valle, que yo conozca. Sí hay bailadoras, con las cuales ya por suerte he tenido el gusto de ir conociendo algunas, y ya estamos preparando determinadas cosas. Pero sí en Córdoba Capital hay muchos. No sé si muchos, pero hay. Hay tablados, hay show flamenco, hay guitarristas, cantadores, bailadoras. Seguramente en otros lugares de Córdoba que desconozco seguramente deben haber. Pero bueno, si en el caso de que algún oyente haya, entre los oyentes haya alguno que sea músico de flamenco y esté interesado en contactarse conmigo, yo feliz de la vida. ¿Cómo no? Aquí está. Una pregunta, me gustaría que nos dijera algo acerca de la improvisación en el flamenco. Bien. La improvisación en el flamenco en realidad es relativa para mí. Uno puede improvisar, pero improvisa sobre cosas que ya hizo en realidad. O por lo menos eso es lo que yo he visto en la mayoría de los casos. Por lo menos en la guitarra lo que sucede es que cuando uno improvisa lo que hace es mezclar cosas que ya conoce, lo que se conoce, por ejemplo, como falsetas. Las falsetas son arreglos instrumentales que uno ya las tiene compuestas o aprendidas y los va colocando en determinados lugares dentro de un estilo en particular, ¿no? O sea, por ejemplo, recién estábamos hablando de tango, bueno, supongamos unas bulerías, que son diferentes ritmos, ¿no? Recién estábamos hablando de un ritmo más parecido a una rumba incluso. Las bulerías son un poco más ligeras, más dinámicas. Sería, digamos, como la manera de marcar tapado una bulería. Y esta sería, por ejemplo, una falseta de bulería. Dentro de lo que es la improvisación, en realidad ahí lo que hice fue simplemente determinar en qué momento quiero que entre esa falseta, pero cuando la ejecuto normalmente siempre igual. Alguna que otra vez le hago alguna variación, pero no pasa más por ese lado. Y después sí, por ejemplo, si hay otro guitarrista que esté marcando un acompañamiento, digamos, armónico, bueno, poder armar una melodía de una manera más improvisada, sí, eso puede pasar realmente. Bueno, Fernando, le agradecemos muchísimo. Tenemos que cortar porque se nos acaba el tiempo. Hay muchísimas cosas más que quisiéramos preguntarle y poder compartir con usted. Así que queda invitado para un próximo programa. Y a los oyentes decirles que sí, alguna otra vez lo tendremos por acá. También podemos compartir algo más de la música, ¿cierto? Seguro. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Y hasta pronto. Muchas gracias.
Una hermosa interpretación escuchábamos del tema Río Ancho por Paco de Lucía y un conjunto de guitarras y tumbadoras. Como saben, Paco de Lucía, un músico flamenco nacido en España y que murió hace poco en México. Bien, seguimos entonces en nuestro programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. En esta parte, en nuestro tercer bloque, vamos a hablar de una señora argentina. En realidad no es argentina, es nacida en Londres, pero desde muy pequeña vivió aquí en Buenos Aires. Muy importante por toda la labor que ha efectuado acá en la Argentina y además porque en toda su vida, en su larga vida, jamás declinó. Vivió 100 años. Se trata de Alicia Moró de Justo. Tengo que atreverme a hacer una pequeña corrección. Si bien es cierto que Alicia Moró de Justo nació en Inglaterra, pisó la tierra por primera vez en la Argentina, aprendió a caminar en la Argentina y su nacionalidad es argentina porque así lo decidieron los padres cuando se asentaron en la ciudad de Buenos Aires. Hay tantas cosas valiosas en esta serie de mujeres argentinas que realmente han servido al país y a la humanidad, que nos admira y nos satisface poder compartir hoy con ustedes tantas actividades, tantas experiencias y tan grande amplitud de puntos de vista como los que tuvo Alicia Moró de Justo. Alicia Moró de Justo es una de las 6 mujeres primeras que hizo estudios universitarios en la Argentina y se recibió de médica. La vez pasada nosotros habíamos hablado de otra mujer argentina también que tuvo que enfrentar todas las limitaciones que se ponían a la mujer para la época en que ellas vivían. Era Cecilia Grierson. Cecilia Grierson. Ahora, ella se recibe de médico, pero su labor fue en todos los órdenes políticos y sobre todo orientado hacia la liberación de las limitaciones femeninas y en pro de la educación de los niños y la ayuda a los necesitados, pues que su ideología era socialista, ya por herencia de su padre, ¿no? Cuando tenemos un beneficio que se nos ha hecho hábito cotidiano y lo damos por sentado, solemos olvidarnos de aquellos que trabajaron duramente para que nosotros gocemos hoy de paz, de libertad de trabajo, de libertad de pensamiento y cuántas cosas más. Al leer un poco de historia nos damos cuenta cuántos luchadores anónimos han habido, cuántos entregaron su vida y muchas veces sin ver un resultado. En el caso que hoy nos ocupa, esta ilustre argentina que trabajó tan duramente durante toda su vida. Su último discurso lo dio a los 100 años, o sea que estaba perfectamente bien mentalmente, de salud, y bueno, habría que saber qué significa estar en un cuerpo de 90 o de 100 años y seguir trabajando igual. Realmente es una luz para todos nosotros, un estímulo saber que han existido personas como estas y podernos dar como ella se dio plenamente durante toda su vida. Algunos datos rápidos, repitiendo también que nació el 11 de octubre de 1885 en Londres, el Reino Unido de Gran Bretaña, y falleció el 12 de mayo de 1986 a la edad de 100 años en Buenos Aires, Argentina. Como ya se había dicho, ella es una de las primeras médicas argentinas, se recibió en 1914, tuvo algunos profesores notables como Hipólito Yrigoyen en la parte de Derecho y una vez recibida se dedicó a la ginecología y además de hacer
de dar clases en la Universidad de Buenos Aires, se dedicó a la asistencia de personas de bajos recursos y baja condición social, atendiéndolas en forma gratuita. Hay que aclarar que además ella hace esto que había explicado José cuando ya estaba trabajando en el Hospital de Clínicas. Y el consultorio lo instala en Esmeralda al 900, donde atendía gratuitamente a las mujeres de bajos recursos y sobre todo a las prostitutas, a pesar de que ella no estaba a favor de esta institución, hace por ella lo mejor que puede. Alicia Moro de Justo tiene muchas frases notables. Una de esas es: me hubiera gustado ver que en este siglo que he vivido no existieran niños ni ancianos desvalidos, porque su corazón palpitaba de ternura hacia todas las personas de escasos recursos a los que ella sabía que podía asistir y ayudar. También expresó: siempre creí que este país merecía ser distinto, que un día íbamos a unirnos todos y el destino cambiaría. Hermosos pensamientos para una mujer profesional en la época en que ella vivía, principios del siglo XX. Como decíamos recién, se caracteriza por haber trabajado hasta el final de sus días. Ese es un don de la perseverancia que ella poseía. Y también lo que más vamos a notar, digamos, a detallar, es que ella no cobraba nada por todo lo que le daban las clases y demás, hacía trabajo gratuitamente, completamente gratuitamente. Ella se casó con Juan B. Justo. Juan B. Justo cuando él era viudo y tenía 6 hijos. En realidad, en un principio no sabíamos qué es lo que pasaba con una familia de 6 hijos, con toda la actividad que ella tenía, y además tuvieron 3 hijos más en el nuevo matrimonio. Lo que pasa es que ella se llevaba muy bien con su suegra, y su suegra, que hace algo insólito también para la época, se divorcia de su esposo en esa época, y a partir de ese momento, cuando su hijo se vuelve a casar, se hace cargo de los 6 hijos del primer matrimonio del esposo de Moró. Otro detalle es que entre 1906 y 1914 organiza el primer Congreso Internacional Femenino y publica toda una serie de artículos orientados a la educación. Por ejemplo, la Escuela Nueva, la Comuna y la Educación, Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia, Internacionalismo Escolar y las Universidades Populares de Noruega. Bueno, también otros datos más de su increíble vida y el trabajo que hizo. Por ejemplo, formó parte de asociaciones en pos de procurar el voto femenino para igualar las condiciones del hombre y de la mujer. Si bien esta asociación en pos del voto tuvo mucha participación en la vida política argentina, recién en 1947 va a ser cuando por primera vez las mujeres voten en nuestro país. Trabajó e impulsó las mejoras en las condiciones del trabajo de la mujer, las 8 horas diarias, el evitar trabajos forzados, el procurar que la mujer embarazada o en periodo de dar lactancia a su hijo no tuviera que ser expulsada de los trabajos, como sucedía en esos momentos. Es autora de varios artículos y varios libros, tanto sociales como científicos y políticos. Desde el punto de vista de su actividad tendiendo al pacifismo, recordamos que en 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, el gobierno argentino decide presentar un proyecto de ley
instalando la educación militar en las escuelas, en los colegios y en los institutos diversos de enseñanza, no solamente dependientes del colegio militar. Ella, con su grupo, decide hacer algo en contra de esa ley que considera malsana para la educación de los niños y de los jóvenes de todo el país. Y ella sostenía que era posible una manifestación pacifista y argumentaba: estoy absolutamente convencida de que es posible hacer transformaciones revolucionarias pacíficamente. Las grandes revoluciones son las que se hacen a nivel intelectual y moral. El haber descubierto que la Tierra no es el centro del mundo, del universo, ha significado una verdadera revolución y todos sabemos que fue así. Algunas curiosidades periodísticas. Una vez un periodista le pregunta qué le gustaría que se pusiera en su epitafio, a lo que ella dijo que fui una luchadora contra molinos de viento, haciendo alusión a todo ese trabajo, esa lucha que ella tuvo toda su vida, donde no se veían aparentemente los resultados. Y cuando le festejan los 100 años, otro periodista le dice: cuidado, que quedan solo 4 años de garantía, haciendo alusión a aquel chispero que decía, para encender la cocina, que decía que tenía 104 años de garantía. Sí. Bueno, para terminar también queríamos hacerles, recordarles que hay muchas escuelas en la Argentina que llevan el nombre de Alicia Moró de Justo. Hay clínicas y hospitales con su nombre. Hay bibliotecas. Y una de las principales avenidas en el barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires. En Puerto Madero de Buenos Aires, la principal avenida lleva el nombre de María Moró de Justo. Una persona admirable y que podemos imitar. Además, es decir, su retrato está en el salón de retratos de las mujeres de la Casa de Gobierno, ¿no es cierto? Que creó Cristina Kirchner en su oportunidad. Para resumir, en 1984 recibió la distinción de Mujer del Año. En 1985 la distinción médica del siglo por la UBA. Y el mismo año, distinción ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Y culminó en 1988 con el premio Conex de honor. Pasamos entonces ya a la música. Gracias.
Escuchábamos otra vez a la música, compositora y productora irlandesa Enya en el tema Orinoco Flow. Queríamos recordar los teléfonos de la radio 03546-420-007 y el celular con la misma característica 154-18605 para que nos hagan llegar sus aportes, sus comentarios o sus observaciones. Estamos en Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y hacemos el cierre. Hemos comenzado a hablar del diálogo, hemos conocido un guitarrista flamenco, hemos aprendido algo de Alicia Moró de Justo y queremos seguir creciendo juntos y caminando juntos. Para empezar, yo quisiera retomar un poquito lo del primer bloque, porque muchas veces cuando uno dice hablar del diálogo es hablar de las conversaciones. Y lo que nos parece importante, que tiene que quedar claro, porque va a haber una sucesión de programas donde vamos a hablar del mismo tema, el diálogo es una técnica. Nosotros estamos y vamos a hablar de la técnica del diálogo y del diálogo como instrumento para relacionarnos mejor y para tratar los temas en un nivel que no es habitual muchas veces en los lugares más convencionales de la vida, en una reunión de familia, en una reunión en el trabajo o en una reunión en una sociedad de beneficencia, por así decirlo. Compartir significado, aprender juntos. Cuando se produce el fenómeno del diálogo, ocurre algo muy interesante. Fluyen, surgen conceptos, ideas y hasta vivencias que a uno no se le hubieran ocurrido estando solo, meditando solo. Surgen en el intercambio. Hay como un pensamiento del grupo que se va formando. No pocas veces cuando alguien del grupo está por decir algo, lo está diciendo otro. Quiere decir que hay una puesta en común en nuestro pensamiento que nos comunica a un nivel mucho más profundo y muy interesante. Y llegamos al final. Muchas gracias a todos los oyentes y queremos invitarlos a nuestro próximo programa el siguiente domingo, porque tenemos proyectado unas entrevistas científicas y con una persona que es astrofísico, que nos visita y que tenemos mucho para aprender con él. Además de los temas del diálogo y los temas de nuestra biografía. Muy bien, seguimos en Caminemos Juntos y nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias a todos. Los saludamos con mucho cariño y los esperamos el próximo domingo. Tengan un buen domingo. Muchas gracias. Hasta pronto.